Muy buenos días a cada uno de ustedes, bienvenidos, bienvenidas. Estamos entrando a la cuarta semana sobre esta secuencia donde estamos los viernes compartiendo las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones a nuestra vida, ¿no? Siempre tomo en cuenta los títulos de la lección de la semana, porque de ahí sacamos mucho material para poder explicar todo este siguiente paso, ¿no? ¿Qué debemos hacer realmente o qué necesitamos nosotros para poder eh, estar en el contexto de brillar como luces en la noche? Bueno, el texto de memoria decía lo siguiente, ¿no? Voy al versículo 15 de Filipenses 2, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. La otra semana hemos tratado de un poco ahondar este tema, ¿no? Y poder realmente sacar la esencia del mensaje, ¿no? Para nuestras vidas, ¿no? El día de ayer analizamos los textos, regresamos del versículo 12 de Filipenses 2 y me poso en la última parte del texto donde dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Qué representa realmente eso, no? ¿Qué es ocuparse? El apóstol Pablo, una iglesia que estaba dividida, que había pleitos, disensiones, murmuraciones. Pablo le dice: no, hermanos, ocúpense en su salvación, ¿no? Pero con temor y con temblor. Aquí está hablando de adoración, ¿no? Cuando Pablo está diciendo esto sobre temor y temblor, está básicamente hablando de la adoración la cual nosotros debemos tener cuando realmente nosotros eh, adoramos. Vamos al templo o en nuestro día a día, ¿no? Ocupémonos de nuestra adoración a Dios, ¿no? Con temor, temblor, ¿no? Y el versículo 13 dice, ¿no? Porque es Dios el quien produce en ustedes lo mismo que el querer como hacer por su propia voluntad. Pero ¿qué hay que hacer para eso? Y saltábamos al versículo 15 donde dice, ¿no? Necesitamos ser irreprensibles, sencillos, sin tacha, sin culpa, en medio de esta generación que está perversa, torcida. En la semana que pasó, el viernes pasado, hacíamos una pregunta, ¿no? ¿Qué significa vivir como ciudadano del cielo? Y bueno, vamos a repetir algunos párrafos que ya habíamos leído. Dice Manuscritos, tomo 42, del año 1901, dice: todo siervo de Dios ha de ser guiado por el Espíritu Santo. Todo siervo de Dios. No está en el hombre dirigir sus pasos, no es nuestro dirigir nuestros pasos. Nuestra senda, por tortuosa, perdón, que parezca, es señalada por el Señor y en ella debemos andar, ¿no? Y durante la semana hacíamos mención, ¿no? Cómo la palabra de Dios se convierte en una lámpara que nos alumbra el camino y nos lleva hacia Jesús, ¿sí? La lámpara nos ayuda a encontrar el camino verdadero. Y ese camino verdadero es Jesús. Jesús dice, ¿no? Soy el camino, soy la verdad. Y también finalmente dice: yo soy la vida. Entonces nuestra senda, por tortuosa que parezca, es señalada por el Señor, en la cual nosotros debemos andar. Interesante el párrafo, ¿no? Cristo ha hecho provisión para que su iglesia sea un cuerpo transformado. ¿Qué es lo que está en juego hoy? ¿Qué es lo que, por otro lado, el enemigo de Dios busca? Es nuestro cuerpo. Pero Cristo ha hecho provisión para esto, iluminando por la luz, iluminado por la luz del cielo, poseedor de la gloria de Jesucristo.
es su propósito que cada cristiano esté rodeado de una atmósfera espiritual de luz y de paz. No hay límite para la unidad, del que poniendo a un lado el yo, deja que el Espíritu Santo obre en su corazón y vive una vida plenamente consagrada a Dios. Eso es lo que dice Testimonios para la Iglesia. Y bueno, hacer mención también a lo que ya hemos dicho en las sesiones anteriores, ¿no? Los 4 canales, ¿no? Los cuales Dios actúa para que todo esto se haga realidad en nosotros. La Biblia, el Espíritu de profecía, la conducción providencial de Dios, en otras palabras, creerle a Dios, y finalmente podremos tener el Espíritu Santo. Si seguimos esta línea, estos 4 canales, entonces podremos realmente decir que somos cristianos de éxito. Porque tenemos que nosotros seguir en la secuencia a seguir la cual el apóstol Pablo nos está aconsejando durante todo ese trimestre, ¿no? La reforma pro salud. Durante este trimestre vamos a seguir dando algunas pinceladas sobre todo este temario de la reforma pro salud. ¿Por qué tanto insistir en esto? Creo que ya lo dije en la primera o segunda sesión de ese trimestre. ¿Por qué insistir en esto? Tenemos que tomarlo realmente de varios ángulos, ¿sí? Número 1. Es el brazo derecho, y debe estar aquí, ¿sí? Es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Están casaditos, ¿no? No podemos divorciarlos, van juntos. Si creemos nosotros en el mensaje de los 3 ángeles, Apocalipsis capítulo 14, del 6 hasta el versículo 12, entonces también tenemos que decir que creemos en la reforma pro salud. Si desconocemos o la reforma pro salud o el mensaje del tercer ángel, ninguno funciona. Eso es lo que nos deja muy claro la sierva del Señor. Son cosas que van de... Si yo creo en uno, tengo que automáticamente creer en otro. No puedo dividir. Es como quien decía, ¿no? Solo creo en Dios y ya no creo en el Hijo. O creo en el Padre, el Hijo y ya no creo en el Espíritu Santo. O solamente el Espíritu Santo y el Padre ya no existe. Algo ilógico. Lo mismo es también este mensaje. Si creemos nosotros a voz en cuello, si estamos creyendo totalmente de todo corazón del mensaje de los 3 ángeles, teniendo en cuenta lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 al 12, repito, entonces tenemos que también automáticamente estar creyendo en lo que dice la reforma, porque es el brazo derecho. La reforma pro salud es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel en Apocalipsis es un llamado al ser leales a Dios. Y cuando decimos de hablar de lealtad a Dios, estamos hablando de lealtad en todo, ¿no? En vuestro cuerpo. ¿Lo había visto desde ese punto de vista? Tenemos que ser leales a Dios con vuestro cuerpo, con nuestra mente. Esta lealtad no es solo doctrinal, sino que abarca cada aspecto de la vida. ¿Lo leyó? No solo es doctrina, no solo es yo creo en las 28 doctrinas, sino también que abarca a los aspectos de la vida. La reforma pro salud es la consecuencia profética de este llamado, preparando a un pueblo tanto de manera física, mental y emocionalmente para los eventos finales. Ahí tenemos todo lo que son los fundamentos proféticos de dando cuenta de que es parte del mensaje final. El cuerpo como templo.
la adoración, la obediencia integral, no parcial, la libertad para poder resistir el engaño, purificación completa, tanto de la casa de Dios de manera colectiva, como también de la casa de Dios, que somos nosotros de manera individual. Un testimonio que el mundo tiene que entender. ¿Cómo le puedo predicar yo a alguien? ¿Cómo le puedo predicar de salvación, de que Dios es vida, si es que yo no estoy gozando de esa vida? No es que es solamente salvación por los hábitos, es de honrar a Dios en todas nuestras decisiones. Entonces, la reforma pro salud forma parte del mensaje del tercer ángel y va mucho más allá de decir que solamente la salud es importante. Es mucho más profundo que esto. Forma parte de ese. En la cosmovisión adventista, la reforma pro salud no es un complemento opcional, ni tampoco es una moda pasajera, ¿no? No, que al hermano, que a fulano se le está ocurriendo, o que a la sierva se le ocurrió. Es mucho más allá que esto. Es una consecuencia directa, lógica y profética del mensaje final de Dios al mundo. Decíamos líneas atrás, ¿no? Por muchas razones hay que tener en cuenta esto. Una es por el cuidado integral de nuestra salud, ya que los tiempos que vamos a tener que vivir de hoy en adelante, recordemos, mis hermanos, de que todo, absolutamente todo, está solamente dirigido a terminar con nuestra salud, tanto física, mental, emocional. Ese es el punto. Entonces, teniendo un buen balanceo de nuestra alimentación, vamos a ganar mucho. Entonces, si usted lo está mirando como parte de un mandato divino, y tal vez ese es el temor que tenemos de no entrar porque es un mandato divino, pero por lo menos veámoslo en el asunto de nuestra salud física, que nos vamos a dar cuenta que tenemos mucho realmente ahí que tomarle en cuenta, porque la situación, como decía el apóstol Pablo ahí, ¿no? En un mundo que está pervertido, un mundo que está realmente todo, y todo está cambiando, en un mundo donde está a punto de reventar, está a punto de explosionar. Hace pocos días apareció en, en la India, un, un brote, una cepa de un virus que es totalmente mortal y que no hay cura para esto. ¿Sí? Eso comenzó a rodar estos días. ¿Se da cuenta la importancia de la reforma por salud? ¿Se da cuenta de la importancia de poder cuidar nuestro cuerpo? Y ya se han comenzado a cerrar fronteras, ya se han comenzado a colocar en cuarentenas, porque es letal esta situación, lo que está pasando en esa parte del continente. Entonces, es una consecuencia directa, lógica, profética. Es lo que dice Mateo capítulo 24. Nace el Evangelio y apunta a una vida completamente alineada con la voluntad del Creador. ¿Queremos vivir más? ¿Queremos salir a flote en medio de toda esta situación caótica que el mundo está empezando a vivir, que ya empezó a vivir? ¿Queremos gozar de buena salud?
Entonces hay que tomar en cuenta los consejos que aquí nos dan. Por lo menos veámoslo por ese punto de vista. Y ya no lo miremos como una situación que se está ordenando, se está diciendo a alguien. Miremos el punto de vista de cuánto provecho yo podría haber sacado, puedo sacar yo, si es que por lo menos comienzo a alinearme en esto. Por lo menos voy a poder gozar para los siguientes meses, años que vienen, poder gozar de una salud, de una calidad de vida. No tal vez en una totalidad de 100%, pero por lo menos darme una calidad de vida. Como alguien dijo en una ocasión, ¿no? Yo no quisiera morir a pausas en la cama de un hospital. Y es más, colocado ahí en cama UCI con mangueras y tanta cosa, tanto cable ahí, mi cuerpo conectado a tanto equipo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es importante hoy que tomemos en cuenta esto. El tercer ángel y el núcleo del conflicto final. El mensaje del tercer ángel en Apocalipsis presenta una advertencia solemne contra la adoración falsa y un llamado a una lealtad total a Dios. No se queda en ideas abstractas. Define con claridad dos características del pueblo de Dios, del fin del tiempo. Número uno, fidelidad a los mandamientos de Dios. La Biblia, toda. Aquí están muy bien plasmados los mandamientos de Dios. Toda, toda, toda. Y la fe de Jesús como experiencia viva y también una experiencia transformadora. No, que no se puede. ¿Cómo que no se puede? Decíamos en uno de los textos que leíamos en esta mañana, el versículo 13 de Filipenses 2, es Dios, es el Espíritu Santo el quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer su buena voluntad. Es esa la fe de Jesús, que tiene que producir una experiencia viva en nosotros. Humanamente, decíamos la semana pasada, el viernes pasado, carnalmente no vamos a poder, humanamente no vamos a poder. Entonces, es ahí donde aparece el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros lo buscamos a través de la palabra, eso va a producir, dice en nosotros, tanto el querer como el hacer la buena voluntad de Dios. No tenemos que estar en un proceso de una experiencia viva, de una experiencia transformadora. Y el único quien va a tener que transformar nuestras vidas va a ser Jesús. Pero hay que dejarnos llevar por ese camino. Hay que dejarnos que Él sea quien nos conduzca. Aquí el conflicto final se ubica en el terreno de la obediencia consciente, integral y también voluntaria. Los mandamientos no regulan solo actos externos de culto, abarcan principios que protegen la vida, la mente, las relaciones y la integridad moral. Eso realmente son los mandamientos. El mensaje del tercer ángel exige una vida completamente alineada con el Creador. La pregunta que podemos hacernos en esta mañana es, ¿habrá algo en el mensaje del tercer ángel que está un poco desalineado, que está descuadrado, que no cuadra, que no encaja? Yo sé que van a decir que no. Entonces, de ser así, entonces, ¿por qué la hacemos un lado el mensaje del tercer ángel? ¿Por qué la partimos el mensaje del tercer ángel? Porque solamente creemos en una parte y en otra parte no la creemos. ¿Por qué la descasamos, la divorciamos el mensaje del tercer ángel? Cuando es el brazo derecho.
La reforma por salud es el brazo derecho en esa tercera. Y no solamente por una ordenanza por parte de la iglesia, sino porque Dios mismo así nos lo está pidiendo. Es algo que va realmente alineada, dice, con el Creador. El cuerpo, nuestro cuerpo, vuestro cuerpo, como escenario del gran conflicto. Recordemos que el enemigo de Dios está buscando adoración. Y él sabe perfectamente y ha encontrado eh, la solución a esto, ¿no? He encontrado cómo realmente el poder obtener adoración. Y es a través de nuestro cuerpo. Nos está llevando a ese terreno. ¿Sí? La Biblia enseña que el ser humano es una unidad indivisible. Cuerpo, mente y espíritu funcionan de manera íntegra. Pero ¿qué hace el enemigo? ¿Qué es lo que hace el enemigo con frente a esto? Comienza a dividirlo. Cuerpo para allá, mente para acá y espíritu para allá. Lo desintegra. Por lo tanto, nos tiene nosotros divididos, ¿no? El espíritu funciona por acá. La mente funciona por otro lado. El cuerpo, ese es por otro lado. No tienen nada en común. ¿Qué nos dice la palabra de Dios frente a todo esto? Y el apóstol Pablo es muy claro, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Tenemos 1 Corintios capítulo 6, 19 y 20, 1 Corintios 10, 31. El apóstol Juan no se queda atrás y también le echa un poquito de sabor a esa situación. Vuestro cuerpo es templo. Dice Romanos 12, presentáis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. 12, 1 y 2 es lo que dice Romanos. El enemigo sabe perfectamente. Por eso uno de sus ataques más efectivos en el tiempo final no es teología. El ataque del enemigo en este último tiempo no es teología, no son creencias. No es tanto el problema que sábado o domingo. No es tanto el problema de... El enemigo sabe muy bien y está tomando nuestro cuerpo como el centro de la adoración. Y nos ha dividido, nos ha partido. Mente por allá, cuerpo por aquí, espíritu por otro lado. Ninguno debe trabajar de manera íntegra. Eso es lo que el enemigo hace. Sino también es un tema mental y también físico. Pero estamos tan preocupados por el tema teológico, ¿no? Pero estamos dejando a un lado cómo está vuestro cuerpo. Y el apóstol Pablo en Romanos 12:2 dice, ¿no? Vuestro cuerpo, algo íntegro, sacrificio vivo delante de Dios. No os conforméis al Dios de este siglo, dice. Y 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿no? Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cuerpo es llamado templo del Espíritu Santo. Esto es una afirmación teológica profunda. El estado del cuerpo influye directamente en la claridad mental, la sensibilidad espiritual y la capacidad de poder discernir.
Entonces, no solamente se trata de un tema de creencia, teología, sino dice el estado del cuerpo va a influir directamente en nuestra claridad mental. ¿Por qué hay tanta veda hoy día, ¿no? Tanto oscurecimiento, ¿no? Por eso mencionábamos al inicio, ¿no? Brillar como luces en la noche. Si no tomamos en cuenta este mensaje, entonces no podremos brillar como luces en la noche. No podremos seguir nosotros, no estaremos en la capacidad de poder cumplir con el mandato el cual el Señor Dios nos dio de la predicación del Evangelio. Porque predicar el Evangelio no es solamente ir a tocar puertas llevando la palabra de Dios, la Biblia, o llevando un cursillo. Predicar el Evangelio va mucho más allá que eso, es presentar a Cristo vivo, que es real, es presente. El Evangelio es Jesús. ¿Y cómo lo presentamos? Tanto de que Él es amor, que también me ama, y cómo realmente también es ese amor de Jesús está haciendo una obra en nuestra vida. Entonces no podemos dividirlo. No se puede resistir al engaño con una mente embotada. Ajá. ¿Está viendo? No se puede resistir el engaño con una mente embotada o una mente esclavizada por hábitos que están debilitando nuestro sano juicio. Una mente embotada no puede entender. Un cuerpo que está esclavizado a vicios no puede entender. Decíamos el día de ayer, anteayer, hacíamos una pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo decir yo de que soy hijo de Dios, que tengo luz, cuando de repente nuestra vida diaria es totalmente diferente? Entonces, cuando yo voy y le predico a mi vecino va a decir, "No, para ser como tú, estoy como estoy". Eso pasa ¿por qué? Porque estamos esclavos de estos vicios. ¿Qué vicios? Muchos vicios, lo cual el mundo hoy nos presenta. Hábitos, costumbres. Hay algunos que dicen, en esa bebida, hasta veneno me puedes dar. O en esa comida, hasta veneno me puedes dar. Esclavizada a esos hábitos que nos están debilitando. La reforma pro salud prepara un pueblo capaz de pensar con claridad, decidir con libertad y obedecer, dice, con convicción. Ajá, interesante lo que nos dice aquí el consejo. Entonces, adoración verdadera y mayordomía del cuerpo. El mensaje del tercer ángel contrasta dos sistemas de adoración. Y eso es lo que hoy estamos viendo. Es el punto crucial de estos dos tipos de adoración, estos dos sistemas de adoración, para poder nosotros o encontrar la marca o encontrar el sello de Dios. ¿Cuáles son? Uno es impuesto y manipulador, ¿sí? ¿Sí? Y el otro es algo voluntario, algo consciente, algo racional. Entonces, nosotros, ¿por cuál de ellos nos estamos inclinando? Estamos entrando en el que está impuesto, que es manipulador, que manipula nuestras vidas, nuestras mentes, o estamos yendo realmente de manera voluntaria, de manera consciente, de manera racional. Entonces, para ello tengo que tener muy bien lúcida mi mente. Tengo que estar lúcido para saber, ¿no? En qué momento voy a afirmar y qué es lo que voy a afirmar, qué es a lo que yo voy a decir sí y a lo que voy a decir no. Pero tengo que estar lúcido.
Lo que decía, regresamos líneas atrás. Si estamos con una mente embotada, si estamos esclavizados de ciertos hábitos, entonces, ¿podremos nosotros tener decisiones voluntarias, conscientes y racionales? No, no se va a poder. Y automáticamente vamos a entrar a lo que es impuesto y a lo que nos manipula. Porque es el plan. Manipular el rebaño. Manipular al mundo. Manipular personas. Ese es el punto hoy. El enemigo lo está haciendo muy bien. Está manipulándonos. Nos está llevando a una situación que nosotros no quisiéramos estar ahí. Pero eso nos está colocando ciertas situaciones, ciertas condiciones para poder caer en esto. Y nos coloca, como dice, entre la espada y la pared sin tener salida. O lo haces o no lo haces. Lo tomas o lo dejas. ¿Quieres vivir? Muy bien, estos son los requisitos. ¿Quieres seguir creciendo? ¿Quieres seguir progresando? ¿Quieres seguir? Estos son los requisitos. Tú decides. A ese punto nos está llevando. Nos está imponiendo, nos está manipulando. La adoración verdadera involucra todo el ser, no es solamente creer o confesar. Es presentar el cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y aquí la reforma pro salud se convierte en una adoración práctica. Preparo mi cuerpo, preparo mi mente, preparo mi sistema anímico, todo preparo. Cada decisión diaria relacionada con la alimentación, descanso, trabajo y cuidado del cuerpo expresa la lealtad al Creador. Muy bien, mis hermanos, esperemos de que estos consejos nos puedan ayudar realmente a poder crecer y continuaremos en una tercera parte para la siguiente semana mencionando sobre todo esto lo que tiene que ver, ¿no?, la adoración, ¿no?, de nuestro cuerpo, de cómo podemos nosotros prepararnos para el tiempo del fin. Que Dios nos bendiga. Es mi deseo en esta mañana. Amén.